¿Y si todo lo que construiste con poder se derrumbara por una sola mirada? En el corazón de Cartagena, un magnate a punto de perderlo todo descubrirá que la peor traición no viene del amor, sino del silencio. Una camarera con un cuaderno viejo, un imperio lleno de secretos y una verdad que hará temblar a los poderosos. Esta no es solo una historia de amor. Es una historia de redención, de justicia y de cómo el coraje de una sola mujer puede cambiar el destino de un imperio. Escucha hasta el final, porque cada capítulo te llevará más profundo, desde la arrogancia del lujo hasta el poder transformador de la dignidad. Y cuando creas que todo terminó, descubrirás que empezar de cero no es empezar de nada. Dale me gusta si crees en el valor de la verdad. Suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones y comparte este video con quien necesite recordar que el amor y la integridad todavía pueden vencer al poder. Cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos acompañas y qué parte de esta historia te hizo creer otra vez en la fuerza del alma. Porque hay historias que no solo se ven, se sienten. Y esta no la olvidarás jamás. Y si un imperio construido con arrogancia se derrumbara por una sola mirada, en la ciudad de Cartagena de Indias, donde la riqueza se mide por los metros de mármol y el poder por el número de empleados que bajan la cabeza, un hombre a punto de perderlo todo descubrirá que su peor enemigo no es la competencia, sino su propia soledad. Alejandro Vélez, el magnate hotelero más admirado del Caribe, tenía todo lo que muchos sueñan: fortuna, fama, respeto y una vida rodeada de lujos. Pero nada de eso bastaba para calmar el eco vacío que lo perseguía cuando las luces del salón se apagaban. Hasta que una noche, un gesto pequeño, una taza de café, un papel arrugado, un verso olvidado, cambió el rumbo de su vida para siempre. No te muevas, porque esta historia no solo te emocionará, te hará mirar tu propia vida con otros ojos. Dale me gusta, suscríbete al canal, activa la campanita y comenta desde dónde nos ves. Lo que vas a escuchar es una historia reveladora, tocante, transformadora. Era medianoche en el Hotel Vélez Imperial. Desde las terrazas más altas, el sonido de la fiesta caía como lluvia dorada sobre la ciudad dormida. En la cocina del personal, sin embargo, no había música ni risas, solo el murmullo del agua, el roce de las tazas y el golpeteo del lápiz contra el papel. Lucía Campos, camarera nocturna, se refugiaba allí cada noche cuando el cansancio se hacía insoportable. Su cuaderno, manchado de café y grasa, era su único lujo. En esas páginas escribía lo que no podía decir. Sus palabras hablaban de un mundo que no la veía, de un cansancio que no se cura con sueño, de una belleza escondida entre las ruinas del cansancio. A unos metros, sin aviso ni protocolo, Alejandro Vélez atravesó la puerta metálica. Venía irritado, perseguido por un silencio que ni el éxito lograba callar. Buscaba un lugar donde pensar. No sabía que estaba a punto de encontrar algo más. El aire olía a café de olla y a pan recién horneado. El ruido de la fiesta quedaba lejos. Allí, todo parecía más real. Sobre la mesa, un papel doblado llamó su atención. Estaba escrito a mano: el lujo es un ruido que asusta al alma, y el alma solo pide silencio. Alejandro lo leyó sin comprender por qué esas palabras lo herían. No eran sobre dinero, sino sobre vacío. Y ese vacío era suyo. Miró alrededor. La autora no sabía que estaba siendo leída. Sentada junto a la cafetera, Lucía escribía otro verso, con la concentración de quien defiende su último refugio. El magnate permaneció inmóvil, sin saber si debía acercarse o huir. Por primera vez en años, sintió vergüenza. No por lo que tenía, sino por lo que había dejado de sentir. Durante minutos observó cómo esa mujer, ajena a todo poder, lograba una paz que él no encontraba ni en su ático frente al mar.
Aquella noche, Alejandro comprendió algo que sus millones jamás le habían enseñado. Hay almas que brillan más que el oro, aunque nadie las vea. El reloj marcó la 1 de la mañana. Afuera, los carros de lujo seguían llegando. Dentro, el silencio se volvía revelación. Los días siguientes fueron distintos. Alejandro seguía su rutina, reuniones, firmas, decisiones, pero algo en él había cambiado. Cada palabra dicha en su entorno corporativo sonaba hueca, sin sentido. Descubrió que podía mandar sobre cientos de empleados, pero no sobre el ruido que llevaba dentro. Y como todo poderoso herido, su primer instinto fue intentar resolverlo con dinero. Ordenó un ascenso, un bono, una transferencia. Pensó que así, tal vez, podría demostrar generosidad, pero en realidad solo intentaba comprar su propia paz. Sin embargo, algo no funcionó. Había en su gesto un error ancestral: creer que las almas se curan con cifras. Lucía, sin saberlo, se convirtió en un espejo. Su sencillez lo enfrentaba a sí mismo. Ella seguía cumpliendo su trabajo, escribiendo versos entre turnos, cuidando los detalles de los huéspedes sin buscar reconocimiento. Y él, observándola desde la distancia, comprendió que la verdadera grandeza no se exhibe, se ejerce en silencio. El magnate que había construido imperios sobre contratos empezaba a dudar de todo lo firmado. ¿Cuántos acuerdos había sellado con palabras vacías? ¿Cuántas vidas había cambiado sin mirar los ojos de quienes sufrían detrás de su éxito? Esa semana, Alejandro visitó los pasillos del hotel como si los pisara por primera vez. El olor a detergente, las risas del personal, las conversaciones mínimas en el comedor. Todo tenía una verdad que él había ignorado por años. Su propio hotel era un universo que jamás había querido comprender. Las noches se hicieron largas. Volvía al penthouse con la sensación de ser un extraño en su propia casa, y mientras la ciudad dormía, releía el verso encontrado. El lujo es un ruido que asusta al alma. Cada palabra era un eco que lo perseguía, y por primera vez, Alejandro comenzó a temer no la pérdida del poder, sino la posibilidad de no sentir nunca más. Una madrugada, un viento suave abrió las ventanas del comedor del personal. En el suelo, Alejandro vio caer una servilleta. Sobre ella un nuevo fragmento breve y certero. No temas perderlo todo, teme nunca sentir nada. Aquello no era solo poesía, era una sentencia. Una advertencia escrita con el pulso de quien ha vivido la renuncia. Guardó esa servilleta como quien esconde una reliquia. Desde entonces empezó a mirar el mundo con otros ojos. Notó detalles que antes ignoraba. Una sonrisa entre el cansancio, una mano que ayuda sin que nadie lo pida, el valor de una pausa en medio del ruido. El hombre que había pasado la vida corriendo por el poder comenzó a detenerse, y en ese detenerse descubrió algo parecido a la paz. Esa noche, sentado frente al ventanal de su ático, vio su reflejo en el cristal y apenas se reconoció. El traje, el reloj, las cifras, nada de eso pesaba tanto como el silencio que lo envolvía. Por primera vez, comprendió que la verdadera riqueza no se mide en ganancias, sino en la capacidad de escuchar. El lujo grita, pero la verdad susurra. Solo quien aprende a oírla puede empezar de nuevo. Si esta historia te está emocionando, apóyanos con un me gusta, suscríbete al canal y activa la campanita para seguir acompañando esta impresionante historia de transformación personal y amor verdadero. Comparte este video con alguien que necesite recordar que la dignidad vale más que cualquier fortuna. Y cuéntanos en los comentarios, ¿crees que Alejandro Vélez será capaz de redimirse? ¿Desde qué ciudad nos estás viendo? Porque lo que viene a continuación será aún más inesperado, más revelador y profundamente humano. Cartagena despertaba bajo un sol que doraba los muros coloniales y los ventanales del Hotel Vélez Imperial.
La brisa del mar entraba por las terrazas altas donde los huéspedes desayunaban al compás de los violines y las tazas de porcelana. Pero detrás de esa elegancia, en los pasillos más silenciosos del hotel, algo invisible comenzaba a transformarse. Alejandro Vélez, el hombre que durante años había dictado órdenes sin recibir negativas, caminaba con un nuevo peso en el pecho. Desde aquel encuentro nocturno con Lucía, cada decisión parecía contaminada por una extraña sensación de duda. No era debilidad, era más bien un descubrimiento, la certeza de que había una fuerza más profunda que el poder, la autenticidad. Durante días observó el ritmo del hotel sin intervenir. Se detuvo frente a las ventanas donde los empleados doblaban manteles. Escuchó el rumor de las conversaciones que jamás había prestado atención. Veía cómo Lucía pasaba entre ellos, discreta, centrada, firme, sin adornos, sin pretensiones. Parecía moverse con una paz que contrastaba con el ruido de su propia mente. Una noche, incapaz de resistir la curiosidad, la buscó en el comedor del personal. No fue una invitación formal ni un gesto de conquista, sino un impulso de alguien que anhelaba un contacto sincero. Llevaba días imaginando cómo sonaría su voz fuera del trabajo, qué soñaba, qué pensaba del mundo. La invitó a tomar un café en la terraza privada del hotel, un lugar donde pocas veces se veía al personal. No había intención declarada, ni palabras ensayadas. Solo un deseo confuso de comprenderla, de estar cerca de aquello que le devolvía sentido a los días. Lucía aceptó, no por curiosidad, sino por educación. Llegó puntual, con su uniforme de siempre. No cambió su manera de hablar ni su postura. Se sentó frente a él, sin adornos, sin sonrisas de complacencia. El magnate, acostumbrado a la reverencia, notó de inmediato la diferencia. No era una mujer que buscara agradar, ni que midiera su valor según la atención que recibía. Había en ella una dignidad que imponía distancia, una firmeza silenciosa que no necesitaba palabras para ser comprendida. Mientras el mar golpeaba suavemente las murallas de la ciudad, Alejandro intentó romper el hielo con una conversación trivial sobre el clima y el trabajo. Pero Lucía no jugaba a las apariencias. Sus respuestas eran precisas, honestas, sin adornos. En un momento, él deslizó una frase torpe, un intento de elogio que sonó más a costumbre que a sinceridad. Ella lo detuvo con una serenidad que desarmaba. Señor Vélez, agradezco su invitación, pero no soy una distracción. No soy un capricho pasajero. No quiero ser una historia más en la lista de sus noches elegantes. El silencio que siguió fue largo, casi incómodo. Alejandro bajó la mirada. Nadie le había hablado así. Nadie había tenido el coraje de decirle no sin miedo a las consecuencias. Pero ese límite, lejos de herirlo, lo conmovió profundamente. Descubrió que había una belleza nueva en el rechazo, que el no de Lucía no era un muro, sino una frontera que le mostraba quién era él cuando no podía comprar nada. En esa noche templada, Alejandro comprendió que el deseo sin respeto no es deseo, es dominio, y que la verdadera conexión no nace del poder, sino del reconocimiento mutuo. Los días siguientes se llenaron de una tensión silenciosa. No había contacto entre ellos, solo miradas fugaces en los pasillos. Lucía seguía su rutina con la misma serenidad. Él, en cambio, comenzó a dudar de cada gesto propio. Había pasado la vida obteniendo todo con rapidez. Negocios, viajes, aplausos. Ahora enfrentaba algo completamente nuevo. Por primera vez quería merecer un sí sin atajos. El límite impuesto por Lucía se convirtió en una brújula. Ella no lo había humillado ni desafiado, simplemente había trazado una línea. Y en ese límite, Alejandro descubrió algo inédito: el valor erótico de la integridad. El poder, que antes lo alimentaba, empezaba a parecerle vulgar. La ostentación, inútil. Lo que antes seducía con brillo, ahora le resultaba vacío. Había probado todos los lujos y, sin embargo,
Ninguna mujer le había hecho sentir tanto como esa camarera que se negaba a pertenecerle. Cada no de ella era una lección, cada silencio una oportunidad de mirar dentro de sí. Lucía se había convertido, sin pretenderlo, en su espejo más honesto. El viejo Alejandro habría intentado recuperarla con flores, joyas, promesas, pero algo en él había cambiado. Entendió que cualquier gesto ostentoso sería una forma más de disfrazar su ego. Y esta vez quería actuar desde otro lugar. En lugar de regalos, comenzó a ofrecer actos consistentes. Llegaba temprano al hotel, escuchaba las necesidades del personal, mejoraba condiciones sin hacer alarde. No lo hacía por ella, sino porque había aprendido que el respeto no se declara, se demuestra. Los empleados notaron el cambio. El jefe distante que antes apenas cruzaba miradas, ahora saludaba por nombre, preguntaba por las familias, reconocía esfuerzos. Nadie sabía la razón profunda, pero el rumor comenzó a crecer. Algo en el magnate había despertado humanidad. Lucía lo observaba con cautela. No se dejaba impresionar, pero tampoco lo evitaba. Había en su actitud una mezcla de respeto y reserva. Y aunque no hablaban, ambos sabían que algo invisible los unía, el deseo de ser comprendidos sin máscaras. Una tarde, mientras ella ordenaba el almacén de lencería, encontró un sobre sencillo con una nota breve. No quise invadir tu mundo. Solo estoy aprendiendo a merecer el mío. No había firma, pero no hacía falta. Lucía no respondió. Guardó la nota entre las páginas de su cuaderno. No como un trofeo, sino como una prueba de que la dignidad también puede transformar a quien la enfrenta. El cambio de Alejandro no era teatral, era lento, discreto, auténtico. Había reemplazado los gestos performativos por la coherencia diaria. Había comprendido que los grandes cambios no se anuncian, se viven. Una madrugada, mientras revisaban inventarios en la cocina, Lucía habló sin mirar a nadie. Contó una historia mínima, casi perdida en el ruido de los refrigeradores. Dijo que su madre, cuando tendía las sábanas en el patio, tarareaba siempre la misma canción. Una melodía antigua, sin nombre, que hablaba de esperar sin desesperar. Alejandro la escuchó en silencio. Esa anécdota simple lo golpeó más que cualquier confesión. No era una historia sobre pobreza o sacrificio, sino sobre resistencia. Comprendió que Lucía no era un misterio que debía descifrar, sino una vida que debía respetar. Desde esa noche, comenzó a mirar lo cotidiano con otros ojos. Las sábanas que colgaban al viento, las conversaciones entre el personal, las pausas antes del amanecer. Todo tenía un significado que antes había ignorado. Descubrió que las pequeñas biografías contienen los grandes mundos que el poder no alcanza a ver, que detrás de cada uniforme hay una historia completa, llena de sueños, heridas y canciones, y comprendió que el amor verdadero, el amor que transforma, no nace de la posesión, sino del reconocimiento. El amor serio no se negocia, se honra. Porque el respeto no nace de la distancia, sino del valor de mirar al otro y aceptar que no te pertenece. Si esta historia te ha emocionado, apóyanos con un me gusta. Activa la campanita de notificaciones, suscríbete al canal y comparte este video con alguien que crea en el poder del respeto y las segundas oportunidades. Cuéntanos en los comentarios qué te ha parecido esta parte de la historia, qué opinas del cambio de Alejandro y desde qué ciudad nos estás viendo. La historia continúa y lo que viene a continuación será más intenso, más revelador y profundamente humano. Porque cuando el orgullo cae, el alma empieza a hablar. El amanecer caía lento sobre la bahía. En los ventanales del Hotel Vélez Imperial, el reflejo del sol se mezclaba con el movimiento silencioso del personal. Los turistas desayunaban entre risas, mientras en los pasillos traseros se gestaba un cambio que pocos comprendían. Lucía seguía trabajando con la misma calma,
ajena a las conversaciones que empezaban a rodearla. Alejandro, en cambio, se mostraba distinto, más humano, más atento, menos distante. No lo decía, pero su mirada hablaba con otro brillo, y ese brillo no pasó desapercibido para todos. Bruno Salazar, su socio y mano derecha, fue el primero en notarlo. Bruno había compartido con Alejandro más de 15 años de triunfos, maniobras y silencios. Ambos habían construido juntos el imperio hotelero que dominaba la costa. Pero, a diferencia de su socio, Bruno nunca buscó redención. Para él, el poder era un juego que se gana humillando. Observaba el cambio de Alejandro con una mezcla de irritación y desdén. Lo veía pasar más tiempo entre el personal, interesarse por detalles irrelevantes, escuchar historias de empleados que antes ni saludaban. A sus ojos, ese gesto de humanidad era una amenaza. Una tarde, en la oficina principal, Bruno miró los informes sobre la mesa y comentó con su tono habitual, educado pero afilado: «El personal está distraído, Alejandro. Y tú también. Este hotel no se mantiene con poesía». Alejandro no respondió. Su silencio, sin embargo, fue más elocuente que cualquier defensa. Bruno comprendió que algo profundo se estaba moviendo, algo que escapaba a su control. Decidió entonces intervenir, no directamente contra su socio, sino contra la causa que, según él, había provocado esa transformación: Lucía Campos. Bruno tenía talento para disfrazar la dominación de amabilidad. No gritaba ni amenazaba. Su poder estaba en las palabras suaves, en las sonrisas que ocultan ganchos. Era el tipo de hombre que ofrecía ayuda con una mano y con la otra firmaba contratos que te ataban para siempre. Un mediodía pidió hablar con Lucía. La citó en una de las terrazas de servicio, lejos de miradas. El encuentro fue cuidadosamente calculado. Se presentó con su habitual cortesía, el traje impecable, el tono paternal, la sonrisa que no llega a los ojos. Le habló de oportunidades, de una oferta especial para trasladarla a otro hotel del grupo en Medellín, con un mejor salario y beneficios. Dijo que había notado su talento y que merecía algo más que una cocina de hotel costero. Pero sus palabras tenían un peso escondido. Lucía escuchó en silencio. Su instinto la alertó de inmediato. No era una promoción, era una maniobra. Detrás de aquella salida dorada había un deseo de apartarla del lugar donde empezaba a tener voz. Con serenidad, sin perder la compostura, Lucía preguntó: «¿Y por qué ahora? ¿Por qué conmigo?». Bruno, sorprendido por la claridad de su pregunta, tartamudeó una respuesta. Habló de méritos, de reconocimiento, de confianza, pero su tono lo traicionaba. Lucía lo interrumpió con calma firme: «Señor Salazar, los favores verdaderos se hacen a la luz del día. Si esta oferta es tan buena, póngala por escrito y preséntela ante recursos humanos». Esa simple frase derrumbó su discurso. La elegancia con que Bruno ejercía su poder se desvaneció. La camarera había desnudado su estrategia con una lógica incontestable. Bruno sonrió, pero ya no con cortesía. Esa sonrisa tenía filo. Se levantó y se marchó sin despedirse. Sabía que había perdido una batalla, pero lo que ignoraba era que esa derrota sería el principio de su caída. Esa tarde, el rumor se expandió entre el personal. Nadie sabía exactamente qué había pasado, pero algo se había roto en el aura intocable de Bruno Durante Salazar. años, Su poder se había sostenido en una cadena de favores y recomendaciones que mantenían a todos en silencio. Favores que no se pedían, pero que se pagaban con lealtad ciega. Lucía, al rechazar la oferta, rompió ese patrón y lo hizo sin gritar, sin acusar, sin buscar aliados. Su dignidad bastó. A partir de entonces, otros comenzaron a recordar pequeñas cosas. Una promesa que nunca se cumplió, una ayuda que se transformó en deuda, una mirada incómoda en un pasillo. El aire del hotel cambió. Ya no se respiraba miedo, sino un extraño tipo de libertad.
Los trabajadores se atrevían a hablar con más confianza, a compartir entre ellos lo que antes callaban. El poder de Bruno, tan sólido, comenzaba a desmoronarse en silencio. Alejandro percibió el movimiento, pero no intervino. Sabía que Lucía no necesitaba defensa. Su fuerza estaba en la calma, y esa calma era más subversiva que cualquier rebelión. Mientras tanto, Bruno empezó a sentirse observado. Cada gesto suyo encontraba resistencia. Cada palabra era analizada con desconfianza. Y aunque aún tenía el control de los contratos, ya no tenía el respeto. Lucía, por su parte, continuaba trabajando como siempre, sin victimismo ni orgullo. Su ejemplo se expandía sin que ella lo pretendiera. Su no se había convertido en una lección silenciosa para todos. Aceptar una ayuda dudosa puede hipotecar la libertad de una vida entera. Cuando la tensión se volvió insostenible, el personal encontró refugio en la risa. Comenzaron a llamarlo el señor Excel, porque todo lo medía en celdas, cifras y fórmulas. Nadie lo decía en voz alta, pero el apodo corría de boca en boca, desarmando su autoridad con ironía. La risa, en ese contexto, era más que un alivio. Era una forma de resistencia. En los pasillos del hotel, las bromas se convirtieron en señales de complicidad. Por primera vez, el miedo retrocedía ante la unión silenciosa de quienes habían sido oprimidos por años de manipulación elegante. Bruno no entendía por qué su presencia ya no imponía respeto. Percibía miradas, pausas, sonrisas apenas contenidas. Y aunque nadie lo desafiaba abiertamente, el control se le escapaba entre los dedos. Lo que no había logrado ningún escándalo, lo había conseguido una mujer que se negó a aceptar un favor. Alejandro observaba desde la distancia. Sabía que el equilibrio de poder estaba cambiando y en su interior algo parecido a la esperanza crecía. El imperio que había levantado sobre apariencias empezaba a respirar verdad. Esa noche, en la terraza del hotel, el mar sonaba distinto. No era un ruido distante, sino una voz. Lucía escribía en su cuaderno: «La dignidad no se defiende gritando, sino viviendo sin miedo». Guardó el cuaderno en silencio. No imaginaba que esas palabras más tarde serían leídas por otros. Que su voz, humilde y sincera, se convertiría en la chispa de algo mucho mayor que ella misma. Quien no se compra, no se vende. Y quien no se vende, contagia libertad. Si esta historia te ha emocionado, apóyanos con un me gusta, suscríbete al canal, activa la campanita y comparte este video con alguien que crea que la dignidad sigue siendo el mayor poder. Déjanos tu comentario con tus impresiones. ¿Alguna vez has tenido que decir no a algo que parecía una oportunidad, pero escondía una trampa? Queremos saber desde qué ciudad nos acompañas y qué te ha parecido esta parte de la historia, porque lo que viene ahora será aún más intenso. Las sombras que Bruno mueve no se detendrán, y la verdad, cuando empieza a despertar, no vuelve a dormirse. La tarde caía lentamente sobre Cartagena, con el cielo pintado de naranja y violeta. En la playa de Boca Grande, el mar respiraba con fuerza, arrastrando el eco de los barcos y el canto de las gaviotas. La ciudad parecía ajena al drama que, sin saberlo, se gestaba entre dos almas que buscaban redención. Alejandro Vélez caminaba junto a Lucía. Ninguno hablaba. A veces el silencio pesa más que cualquier conversación, y aquel silencio era pleno, profundo, casi sagrado. Caminaban descalzos, dejando huellas que el agua borraba apenas tocaban la orilla. Él había dejado atrás la máscara del empresario. No había traje ni corbata, ni el brillo vacío de quien necesita ser admirado. Lucía lo miraba de reojo, todavía desconfiada, pero en el fondo sabía que ese hombre ya no era el mismo. Había perdido su poder, pero había ganado algo más importante: la verdad de sí mismo. El viento movía el cabello de Lucía, y por un instante
Alejandro sintió una paz que nunca antes había conocido. No era el deseo de poseer, sino la necesidad de estar presente. Cuando sus miradas se cruzaron, algo en ellos cedió. El pasado, con su ruido, se desvaneció. Fue entonces cuando ocurrió. Un beso leve, sincero, inevitable. Un beso que no buscaba espectáculo, sino descanso. Ese beso fue, sin que ellos lo supieran, la chispa que encendería un incendio. A pocos metros, escondido entre las sombras, un fotógrafo aguardaba con el lente preparado. Alguien lo había llamado, alguien que sabía exactamente cuándo y dónde mirar. El flash se disparó y en un segundo la intimidad se volvió noticia. A la mañana siguiente, los titulares inundaron las pantallas. Romance prohibido entre magnate y empleada. El Imperio Vélez en crisis por escándalo amoroso. El empresario que perdió la cabeza por una camarera. Los medios no buscaban la verdad. Querían sangre, querían espectáculo. Y detrás de todo, Bruno Salazar observaba en silencio, satisfecho. Había sido él quien filtró las fotos. Durante años, Bruno había construido poder a través del miedo y ahora veía en ese escándalo su oportunidad definitiva para destruir a Alejandro. El hotel se convirtió en un hervidero de rumores. Los empleados hablaban en voz baja, temiendo ser escuchados. Algunos sentían compasión por Lucía, otros curiosidad, incluso envidia. Los inversionistas exigían explicaciones. Los socios querían respuestas inmediatas. La reputación del grupo se tambaleaba y las cifras en la bolsa comenzaban a caer. Alejandro pasó toda la mañana recibiendo llamadas. Cada una era una exigencia, una amenaza velada. Debes negar la historia. Dile que fue un malentendido. Contrata a un abogado, limpia tu imagen. Pero por primera vez en su vida no quiso limpiar nada. Quiso entender. Pasó el resto del día en su despacho solo. Apagó el teléfono, cerró las persianas y se quedó mirando el reflejo del mar en los ventanales. Las fotos estaban sobre la mesa. Las miró una por una. Y en cada una de ellas se vio por primera vez sin máscara, sin personaje, sin el peso del imperio que había cargado tanto tiempo. El primer impulso fue reaccionar con rabia, pero recordó la serenidad de Lucía. Ella nunca había gritado, nunca había suplicado. Había enfrentado todo con calma. Él debía hacer lo mismo, así que decidió callar. 24 horas de silencio absoluto. Ninguna entrevista, ninguna declaración. En ese silencio encontró lo que el poder le había negado durante años: claridad. Al día siguiente, a las 10 de la mañana, apareció frente a las cámaras. No llevaba traje oscuro ni corbata, solo una camisa blanca. Los periodistas esperaban un discurso calculado, una estrategia, pero lo que escucharon fue simple: no tengo nada que negar. Soy responsable de a quien amo. La sala entera quedó en silencio. Nadie supo cómo reaccionar. No fue una confesión escandalosa, sino una declaración de dignidad. No pidió perdón ni compasión, solo dijo la verdad. Y en ese instante, el imperio de la apariencia comenzó a tambalear, pero el hombre detrás de él se mantuvo en pie. La dignidad tiene olor a renuncia, a cuero viejo y sal marina, a algo que resiste el paso del tiempo sin pudrirse. Esa misma tarde, Alejandro fue convocado a una reunión extraordinaria del directorio. El ambiente estaba cargado de tensión. Los inversionistas lo esperaban con rostros duros, papeles sobre la mesa, cifras rojas en las pantallas, y allí, sentado en un extremo, estaba Bruno Salazar. Impecable, seguro, con esa sonrisa en la que nunca se sabía dónde terminaba la amabilidad y comenzaba el veneno. Comenzaron las acusaciones, que había comprometido la imagen de la marca, que su comportamiento ponía en riesgo contratos internacionales, que el grupo no podía asociarse con escándalos de moral cuestionable. Alejandro escuchó sin interrumpir. No se defendió.
Sabía que cualquier palabra sería usada en su contra. Cuando terminaron, Bruno se inclinó hacia él y deslizó un contrato sobre la mesa. Era un documento de reestructuración. Conservaría su posición si aceptaba una cláusula especial. La cláusula lo obligaba a terminar cualquier vínculo con Lucía y a declarar que su relación había sido un error de juicio emocional. Bruno habló con su tono habitual, medido y suave. Es solo un trámite, Alejandro. No personalices los negocios. Alejandro lo miró durante varios segundos. Luego bajó la vista hacia el contrato. Tomó su pluma. El silencio se volvió insoportable. Todos esperaban su firma, pero no lo hizo. En cambio, con un movimiento lento y deliberado, rasgó el documento por la mitad. El sonido del papel fue seco, nítido, liberador. Dejó la pluma sobre la mesa y junto a ella su reloj de edición limitada. Aquel reloj había sido símbolo de su marca personal, de su éxito, de su pertenencia al mundo que ahora rechazaba. Este reloj, dijo, es un recordatorio de lo que fui y de todo lo que no quiero volver a ser. No mido mi valor por lo que brilla, sino por lo que soy capaz de sostener en silencio. Los socios guardaron silencio. Bruno perdió la sonrisa. Alejandro se levantó y salió de la sala. No llevaba consigo ningún objeto, solo la libertad que da a perder el miedo. Esa noche, el rumor de su renuncia recorrió toda la ciudad. Algunos lo llamaron loco, otros valiente, pero él sabía que no había perdido nada que mereciera conservar. En los días siguientes, la tormenta mediática se intensificó. Las acciones del grupo cayeron. Los programas de televisión discutían su decisión como si fuera una novela. Algunos lo acusaban de irresponsable. Otros lo defendían como símbolo de integridad. Mientras tanto, en los pasillos del hotel, la vida seguía. Lucía soportó miradas, comentarios, preguntas. La mayoría no la atacaba abiertamente, pero el peso del rumor la acompañaba como una sombra. Sin embargo, en medio del silencio, algo inesperado comenzó a suceder. Una mañana, al abrir su casillero, encontró un sobre. Dentro, una hoja doblada con una frase escrita a mano. Gracias por recordarnos que la dignidad todavía existe. No había firma, pero en los días siguientes llegaron más. Mensajes discretos, anónimos, de mujeres del personal, de trabajadoras de limpieza, de recepcionistas. Algunas contaban sus propias experiencias, otras solo decían gracias. Sin proponérselo, Lucía había despertado algo que dormía hacía años. La voz de quienes nunca se atrevían a hablar. Lo que había sido un escándalo se transformó en una corriente subterránea de solidaridad. Las trabajadoras comenzaron a reunirse después de turno, a compartir historias, a escuchar sin miedo. Por primera vez, la palabra respeto resonaba con fuerza en los pasillos del hotel. Alejandro observaba todo desde la distancia. No intervenía, no opinaba. Sabía que esa transformación ya no le pertenecía. Había sido el catalizador, pero la fuerza era de ellas. Bruno, en cambio, sentía el suelo moverse bajo sus pies. Los empleados ya no lo miraban igual. Su tono, antes infalible, había perdido autoridad. Un rumor comenzó a circular, suave al principio, luego más fuerte. Salazar será el siguiente. El miedo que él mismo había sembrado durante años comenzaba a volverse contra él. La noticia del beso en la playa, que había nacido del morbo, se convirtió en símbolo de algo más grande. Medios independientes empezaron a hablar de ética laboral, de abusos silenciosos en las grandes corporaciones, de mujeres que encontraban su voz. Y en el centro de todo, sin buscarlo, estaban ellos, Alejandro y Lucía. El escándalo se transformó en un espejo social. El hombre poderoso que se atrevió a decir la verdad y la mujer humilde que nunca renunció a su dignidad. Las calles de Cartagena comenzaron a susurrar sus nombres, no como chisme, sino como inspiración. Dicen que el magnate Vélez rompió un contrato por amor.
Dicen que la camarera que no se vendió cambió un imperio. En los cafés, en las plazas, la historia se contaba como una fábula moderna. Y mientras tanto, Bruno planeaba su contraataque. Su mundo se desmoronaba y su necesidad de control se volvía desesperación. Pero el destino paciente ya había decidido. La reputación tiembla, el carácter no, porque lo que el mundo puede destruir en un día, solo el valor puede reconstruir para siempre. Si esta historia te ha conmovido, apóyanos con un me gusta. Suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones y comparte este video con alguien que crea que el amor y la verdad no se negocian. Déjanos en los comentarios tus impresiones. ¿Qué te pareció la decisión de Alejandro? ¿Crees que vale la pena arriesgarlo todo por dignidad? Queremos saber desde qué ciudad nos acompañas y qué enseñanza te deja esta parte de la historia. Porque lo que viene a continuación no será una simple consecuencia. Será el momento en que la verdad empiece a hablar más fuerte que el poder. Y cuando la verdad despierta, nada puede volver a ser igual. Cartagena amanecía cubierta por una luz espesa, de esas que no iluminan del todo. Era el preludio de algo. El aire olía a humedad y a memoria. En los pasillos del viejo Hotel Vélez Imperial, el silencio era distinto, denso, expectante, como si las paredes, testigos de demasiados secretos, estuvieran a punto de hablar. Lucía había llegado temprano, más por necesidad que por hábito. Desde el escándalo evitaba las miradas innecesarias, los susurros disfrazados de curiosidad. Pero aquella mañana, algo la impulsó a volver a la pequeña bodega donde solía escribir. Allí, sobre una mesa de metal, descansaba su cuaderno. Era un cuaderno viejo, de tapas gastadas, cubierto por manchas de café y huellas de manos. Entre sus páginas no solo había poemas, había fragmentos de vida. Mientras pasaba las hojas, un verso la detuvo. No recordaba haberlo escrito. Decía, el fuego no fue un accidente, fue un grito que nadie quiso oír. Leyó esas líneas una y otra vez. Sentía que pertenecían a otro tiempo, a una herida más antigua que la suya. En la esquina inferior, apenas visible, había una fecha. Abril de 1998. Lucía cerró el cuaderno con un temblor que no era miedo, sino intuición. Esa fecha coincidía con el incendio del antiguo Hotel Mirador, un suceso del que su madre, Elvira Campos, había hablado alguna vez entre lágrimas y silencios. Aquel incendio, decían, había sido un accidente, pero Lucía nunca creyó del todo en esa versión. A medida que los recuerdos regresaban, comprendió que ese cuaderno guardaba más que versos, guardaba la verdad. Esa tarde, impulsada por una mezcla de dolor y coraje, Lucía buscó a Alejandro. Lo encontró en el ala vacía del hotel, revisando papeles. Le mostró el cuaderno sin decir palabra. Él lo tomó con cuidado. Leyó los poemas, uno por uno, hasta detenerse en la página marcada por aquella fecha. Sus ojos, acostumbrados a contratos y balances, encontraron allí algo que los números jamás habían mostrado. Una huella. En uno de los versos, Lucía describía un incendio. No lo hacía como testigo, sino como hija. Hubo humo, gritos, un techo que caía sobre las manos que servían, y una mujer que no volvió a casa. Alejandro sintió un escalofrío. Recordaba vagamente aquel incendio. Había ocurrido antes de que él asumiera la presidencia del grupo. El suceso se había cerrado con rapidez. Fallo eléctrico, pérdida mínima, sin responsables. Pero algo no cuadraba. Buscó en los archivos antiguos del consorcio. Los documentos dormían bajo capas de polvo. Entre facturas y reportes, encontró una fotografía amarillenta. El día del siniestro. Y allí estaba Bruno Salazar, sonriente, posando frente a las ruinas con un casco nuevo y reluciente. Detrás, los empleados miraban con cascos rotos, manchados de hollín.
Era un detalle insignificante a simple vista, pero en el mundo de los poderosos, los detalles son los que delatan la verdad. Lucía lo observó en silencio. Alejandro apretó la mandíbula. Sabía que ese casco, esa sonrisa, eran la clave. El incendio no había sido un accidente. Había sido el resultado de un desvío, una negligencia. Y Bruno, el socio que durante años había predicado la eficiencia, era el responsable. La investigación se volvió una obsesión. Alejandro y Lucía pasaron noches enteras revisando cajas de documentos, planillas de seguros, inventarios, comunicados internos. Cada hoja revelaba una mentira cuidadosamente diseñada. Descubrieron que Bruno había desviado fondos destinados a la renovación del sistema eléctrico y la compra de nuevos cascos para el personal de mantenimiento. El dinero, según los reportes, se había redirigido a una campaña de expansión, pero no había registro de esa inversión. El incendio del Hotel Mirador había sido consecuencia directa de esa corrupción. Y lo más devastador, entre las víctimas estaba Elvira Campos, madre de Lucía. No figuraba en los informes oficiales. Su nombre había sido omitido. Era una trabajadora sin registro. Una más entre los invisibles que sostienen imperios ajenos. Lucía sintió cómo se le nublaba la vista. Durante años había cargado con la pobreza, la humillación, la pérdida, y ahora, frente a esos papeles, comprendía que su vida había sido moldeada por un crimen cubierto con elegancia corporativa. Alejandro, con el rostro sombrío, buscó entre los contratos antiguos. Encontró una cláusula olvidada, la cláusula de reconstrucción. Estipulaba que los deudos del incendio debían recibir una compensación en acciones del grupo hotelero. Nunca se había cumplido. El dinero fue desviado y los nombres borrados. Lucía no solo era la hija de una víctima, era la heredera moral y legal de un pedazo del imperio que Bruno había construido sobre la tragedia. Alejandro decidió actuar con prudencia. No bastaba con indignarse. Había que demostrarlo. Juntos siguieron 3 pasos esenciales. Primero, buscaron testimonios. Localizaron a antiguos trabajadores del Hotel Mirador. Algunos vivían en los barrios periféricos de la ciudad. Sus relatos coincidían. Los cascos de seguridad eran viejos. El sistema eléctrico presentaba fallas constantes y Bruno había ordenado posponer las reparaciones hasta después de la temporada alta. Segundo, reunieron documentos, registros de pagos, correos internos, facturas falsificadas. Cada hoja encajaba en un patrón de negligencia encubierta. Y tercero, hallaron los símbolos, los restos físicos de aquel pasado. Una placa conmemorativa oculta en el almacén donde se mencionaban los nombres de las víctimas. Entre ellos, un nombre grabado con letras casi borradas. Elvira Campos. La verdad estaba completa. Un mapa de mentiras que durante años había protegido a Bruno y al sistema que representaba. Lucía sintió un temblor profundo, mezcla de ira y alivio. La poesía que había nacido del dolor se convertía ahora en prueba. Sus versos no eran solo recuerdos, eran testimonio. Cuando Alejandro leyó los últimos documentos, comprendió que ya no se trataba solo de él, ni siquiera de Lucía. Era una deuda con todos los que habían sido silenciados por la arrogancia del poder. El imperio que construyeron sobre el fuego debía enfrentar su propio juicio. Decidió convocar una reunión extraordinaria del Consejo de Administración, no para pedir disculpas, sino para exponer la verdad. Bruno llegó confiado, ajeno a lo que estaba por venir. No sospechaba que su socio ya tenía en sus manos los contratos, las pruebas y los nombres. En el centro de la sala, Alejandro colocó 3 objetos: el cuaderno de Lucía, la fotografía del incendio y la copia de la cláusula incumplida. 3 símbolos, 3 verdades. Comenzó a hablar sin alzar la voz. Describió el incendio, los fondos desviados, los nombres borrados.
Mostró los documentos, uno por uno. Nadie respiraba. Cuando mencionó el nombre de Elvira Campos, Bruno palideció. Alejandro se volvió hacia él y dijo: «El imperio que tú querías proteger nació sobre cenizas humanas, y esta mujer», señaló a Lucía, «tiene más derecho que cualquiera de nosotros a decidir qué se hace con él». El silencio fue total. Bruno intentó hablar, pero no hubo argumento posible. La verdad, como el fuego, lo devoró sin piedad. Lucía no lloró, solo cerró los ojos y dejó que el aire volviera a su cuerpo. Durante años había sentido que su vida no tenía historia. Ahora sabía que la historia la había estado esperando a ella. El cuaderno que escribió entre turnos de trabajo se convirtió en documento de justicia. Sus versos, nacidos del dolor, habían iluminado un crimen. La poesía, una vez más, demostró su poder: nombrar lo que el poder intenta silenciar. Alejandro se apartó del consejo. Lucía fue reconocida legalmente como heredera moral y beneficiaria de las acciones que nunca se entregaron, pero no quiso dinero. Pidió algo distinto: que una parte del grupo se destinara a un fondo para las familias de los empleados fallecidos. «Mi madre no volverá», dijo, «pero su nombre puede servir para que nadie más desaparezca sin dejar huella». La decisión conmovió incluso a los más fríos. Bruno fue suspendido y, días después, enfrentó una investigación judicial. El Imperio Vélez cambió para siempre. Alejandro, al salir de la reunión, miró a Lucía. Ya no había deuda entre ellos, solo respeto, gratitud y un amor que había aprendido a sobrevivir sin posesión. La poesía nombra el dolor, la justicia lo repara, porque cuando una verdad es escrita con el pulso de quien sufrió, ni el poder más grande puede borrarla. Si esta historia te ha emocionado, apóyanos con un me gusta, suscríbete al canal, activa la campanita para recibir las próximas partes y comparte este video con alguien que crea en la fuerza de la verdad. Déjanos en los comentarios tus impresiones. ¿Qué te pareció esta revelación? ¿Crees que la justicia tarda pero siempre llega? Queremos saber desde qué ciudad nos ves y cómo te hizo sentir esta parte de la historia. Porque lo que viene después no es el final, es el renacimiento. Y cuando la verdad sale a la luz, el amor también encuentra su camino. Dicen que el silencio es cómplice del poder, pero cuando el silencio se rompe, el mundo entero aprende a escuchar. La calma que siguió a la caída de Bruno Salazar no era paz, era una respiración contenida, una pausa antes de algo más grande. En los pasillos del Hotel Vélez Imperial, los ecos del pasado comenzaron a resonar con una claridad nueva. Ya no eran susurros, eran voces. Y una vez que una voz se atreve, las demás encuentran el camino. Las redes sociales, antes llenas de chismes sobre el romance entre el magnate y la camarera, empezaron a cambiar de tono. Un mensaje anónimo apareció una madrugada en un foro local. Yo también trabajé en el Mirador. Vi cómo cerraban los informes. Mi hermana no volvió a casa. 3 líneas bastaron para encender una llama. En pocas horas, otros mensajes se sumaron, tímidos al principio, luego valientes. Fotos viejas, recibos, nombres. Los comentarios se multiplicaron y lo que había sido una historia privada se volvió una memoria compartida. Alejandro Vélez lo leyó en silencio desde su apartamento. Reconocía en esas palabras el mismo temblor que había sentido él cuando decidió romper con la mentira. Lucía, desde su cuarto, hacía lo mismo. Ambos comprendieron que la verdad, una vez encendida, no pertenece a nadie. 1 habló, 2 dudaron, 10 se atrevieron. La vergüenza cambió de bando. Durante años, los empleados del grupo hotelero habían aprendido a callar. El miedo a perder el trabajo, la costumbre de obedecer, el peso de los favores indebidos. Todo eso los había mantenido inmóviles. Pero el ejemplo de Lucía, su calma, su dignidad, su negativa a venderse, había plantado una semilla.
En el comedor del personal, donde antes solo se oía el ruido de platos y cucharas, comenzaron las conversaciones. Se intercambiaban papeles, copias de correos, listas de compras adulteradas. En un rincón, una camarera anotaba nombres en un cuaderno, los que quieren hablar sin miedo. La primera reunión fue pequeña, 6 personas. La segunda, 15. A la tercera noche, el salón ya no alcanzaba. No había discursos ni consignas, solo historias que se unían como piezas de un rompecabezas. Un cocinero jubilado recordó las noches de humo en el mirador. Una recepcionista habló de facturas duplicadas. Un guardia contó cómo se le pidió olvidar que una puerta de emergencia estaba sellada el día del incendio. Y mientras cada testimonio se sumaba, algo invisible cambiaba de lugar. El peso ya no pesaba sobre los que sufrieron, sino sobre los que mintieron. El miedo dejó de ser ley, y la voz que antes temblaba se volvió coro. Una tarde, cuando el sol caía sobre las persianas del hotel, una mujer entró al comedor. Nadie la reconoció al principio. Llevaba un bolso de cuero y un aire cansado, pero firme. «Me llamo Elena Londoño», dijo con voz serena. «Fui contadora del grupo hace 20 años». De su bolso sacó un pequeño objeto plateado, lo colocó sobre la mesa sin dramatismo, como quien deja una llave que ya no necesita. «Guardé esto durante años, por miedo. Pero hoy el miedo no me sirve para nada». Era un pendrive. Dentro había auditorías duplicadas, balances manipulados, correos con instrucciones directas de Bruno Salazar. Ajustar cifras antes de revisión externa. Un silencio pesado llenó la sala. Nadie respiró. Elena añadió con una sonrisa triste. Él era meticuloso, pero descuidado. Usaba la misma contraseña para todo. Fue un detalle casi trivial, pero esa torpeza sería el hilo que desataría el nudo. Esa noche, un joven técnico del hotel que antes había trabajado en sistemas ayudó a verificar los archivos. Descubrieron que los metadatos coincidían con los documentos de la época del incendio. Las horas, las firmas digitales, los correos con su dirección personal, todo apuntaba al mismo hombre. No había lugar a dudas. Bruno Salazar había alterado auditorías, desviado fondos y encubierto el desastre del Hotel Mirador. Lo que comenzó en una cocina se extendió a toda la ciudad. Periodistas locales empezaron a recibir copias de los archivos. Los sindicatos, alertados por los mismos empleados, organizaron reuniones abiertas en los barrios cercanos. Las víctimas y sus familias, invisibles durante décadas, comenzaron a contar lo que sabían. Una emisora transmitió en directo la primera entrevista de una exempleada del Mirador. Su voz era temblorosa, pero firme. Nos dijeron que fue un cortocircuito, pero los cascos estaban rotos y los cables podridos. Lo sabían y no hicieron nada. Las redes se llenaron de etiquetas: «Pese justicia para El Mirador», «Lucía Campos», «El fuego que no calla». Y por primera vez, la opinión pública no se centró en el romance entre clases, sino en el crimen que lo había precedido. En el lobby del Hotel Vélez Imperial, un grupo de trabajadoras organizó una lectura pública. Recuperaron una vieja placa del almacén, la del incendio. Limpiaron el polvo, restauraron las letras y, una a una, leyeron en voz alta los nombres grabados. Cada nombre, un presente que resonaba como campana. Los huéspedes, acostumbrados a la música suave del piano, escucharon en silencio. La dignidad había encontrado micrófono. Cuando los documentos llegaron a manos de la Fiscalía, ya no había vuelta atrás. Alejandro Vélez fue citado a declarar. Llegó sin escolta, sin traje oscuro, sin discursos preparados. Solo llevaba una carpeta de documentos y la determinación tranquila de quien no se oculta. ¿Está dispuesto a declarar contra su socio?, preguntó la fiscal. Alejandro asintió. No solo contra mi socio, dijo, contra el silencio que lo protegió.
Esa frase abrió los titulares al día siguiente, pero lo importante no fue el impacto mediático, sino la consecuencia jurídica. La Fiscalía abrió una investigación formal contra Bruno Salazar por fraude corporativo, negligencia con resultado de muerte y encubrimiento. Bruno, fiel a su estilo, intentó mantener la compostura. Llegó a su declaración con el mismo traje impecable y una sonrisa de manual. Pero el poder, cuando se enfrenta a los hechos, pierde elegancia. Las pruebas eran contundentes: correos, auditorías, transferencias y un historial digital que lo señalaba sin margen de error. Por primera vez en su vida, Bruno no tuvo respuesta. El juez dictó medidas cautelares inmediatas: embargo de bienes, prohibición de salida del país y apertura de proceso penal. La caída del villano no trajo euforia, trajo silencio, un silencio distinto, limpio, como el que sigue a la tormenta. El consejo directivo del grupo hotelero, presionado por la prensa y los sindicatos, aprobó un programa de reparación. Pero no se trataba de una maniobra publicitaria, era real. Lucía fue invitada a formar parte del comité fundador. Ella aceptó con una sola condición: que los nombres olvidados sean recordados todos los días, no solo en los aniversarios. Así nació el Fondo Elvira Campos, en honor a su madre, destinado a becas para hijos de empleados, apoyo psicológico a sobrevivientes y supervisión independiente de seguridad laboral. El hotel, que alguna vez fue símbolo de lujo, se transformó en un espacio de memoria viva. Una tarde, inauguraron la nueva placa en el lobby. Bajo el mármol brillante, una línea grabada resumía todo: la dignidad no se extingue, renace en quienes se atreven a nombrarla. Lucía, vestida con la misma sencillez de siempre, colocó una flor sobre el metal. Alejandro la acompañó sin protagonismo, con respeto. Sabían que la justicia no devuelve lo perdido, pero sí impide que vuelva a repetirse. Esa noche, la ciudad de Cartagena parecía más luminosa, no por los hoteles ni por los turistas, sino porque en algún lugar la verdad había encontrado casa. Cuando la verdad llega en multitud, no hay puerta que la detenga, porque las mentiras se rompen con una sola voz, pero se derrumban cuando esa voz se vuelve coro. Si esta historia te ha conmovido, apóyanos con un me gusta. Suscríbete al canal y comparte este video con alguien que crea en el poder de la verdad colectiva. Cuéntanos en los comentarios, ¿a quién le darías voz si pudieras romper un silencio injusto? Y no te pierdas el próximo capítulo, donde el juicio final no será solo legal, será humano. Porque cuando el corazón dicta sentencia, no hay apelación posible. Dicen que después del fuego, la tierra parece muerta. Pero si miras de cerca, verás brotar el primer tallo entre las cenizas. Así comenzaba la nueva etapa del Hotel Vélez Imperial, un lugar que alguna vez fue símbolo de poder y silencio, y que ahora despertaba con otro propósito: sanar. Habían pasado meses desde la caída de Bruno Salazar. Su nombre ya no dominaba los periódicos, lo hacía la palabra reparación. Alejandro Vélez, liberado de su propio orgullo, había pasado de ser magnate a aprendiz. Lucía, que nunca buscó protagonismo, se convirtió en el centro moral de una historia que sin querer había cambiado a toda una ciudad. El consejo del grupo hotelero ofreció a Lucía las acciones que correspondían legalmente a su madre. Durante días, ella dudó. No porque rechazara la justicia, sino porque comprendía el peso de poseer un pedazo del mismo imperio que había destruido su infancia. Finalmente, aceptó, pero lo hizo con una condición. No quiero heredar un negocio, dijo. Quiero heredar un propósito. Así nació la Fundación Elvira, dedicada a la formación hotelera para jóvenes de bajos recursos y a la creación de un sello de empleo justo en la industria turística. El antiguo Hotel Mirador, reconstruido sobre los cimientos de la tragedia, se transformaría en su sede principal. No sería un museo de culpas, sino una casa de aprendizajes.
La reapertura fue al atardecer. Las campanas de la Catedral de Cartagena sonaban con un eco suave, como si acompañaran una respiración colectiva. La ciudad entera parecía contener el aliento. Las puertas del nuevo Hotel Mirador, Fundación Elvira, se abrieron con discreción. No hubo alfombra roja, ni flashes, ni discursos largos. Solo un bolero antiguo sonando en un gramófono y un grupo de mujeres leyendo los nombres de las víctimas del incendio, uno a uno, frente a la placa de bronce recién instalada en el vestíbulo. Cada nombre pronunciado era seguido por un silencio breve y respetuoso. En las ventanas, la luz del atardecer bañaba los rostros de los presentes con un resplandor cálido, dorado. No era un acto político, era un ritual, y los rituales, cuando son sinceros, curan heridas más profundas que cualquier sentencia. Lucía observaba desde el fondo del salón. Tenía las manos entrelazadas y el cabello recogido como su madre solía llevarlo. Sentía que, por fin, la ciudad había aprendido a escuchar. Alejandro, de pie junto a ella, la miraba con gratitud. En sus ojos había lágrimas contenidas, no de tristeza, sino de alivio. Esa tarde, la belleza fue justicia. Días después, la Junta de la Fundación se reunió por primera vez. El ambiente era distinto, menos protocolo, más propósito. Las decisiones no giraban en torno a cifras, sino a personas. Se aprobaron contratos transparentes, un programa de rotación justa para los turnos nocturnos y la construcción de una guardería dentro del hotel para los hijos del personal. Alejandro, que durante años había medido el éxito en balances trimestrales, propuso un nuevo indicador, el Índice de Bienestar Interno, un KPI humano. No se trataba de medir ganancias, sino de medir descanso, salud, dignidad. Porque cuando el trabajo deja de ser miedo y se vuelve pertenencia, la productividad se convierte en felicidad compartida. Cada decisión económica llevaba ahora una pregunta que antes nadie hacía. ¿Esto mejora la vida de alguien? Y esa simple pregunta cambió la manera de dirigir el imperio. Lucía no hablaba mucho en las reuniones, pero cuando lo hacía, todos escuchaban. Había en su voz la calma de quien conoce el valor del silencio. Recordaba siempre que los números sin empatía son otra forma de vacío. La boda fue discreta, casi secreta. Se celebró en el patio colonial del Mirador, entre bugambillas y faroles encendidos. No hubo cámaras ni prensa, solo los trabajadores del hotel, amigos y algunos vecinos que habían acompañado la transformación del lugar. Lucía vestía sencillo, con un traje color marfil y un hilo rojo en la muñeca donde colgaba el anillo de su madre. Alejandro la esperaba al final del corredor, con un traje de lino y una expresión que no necesitaba palabras. Cuando ella se acercó, la música del bolero se detuvo. No hubo sacerdote, solo una notaria y el murmullo del mar cercano. Lucía tomó la mano de Alejandro y, con voz firme, dijo: «No prometo perfección, prometo presencia». Alejandro respondió: «No prometo para siempre, prometo verdad». El aplauso fue suave, casi íntimo. Los presentes sabían que no presenciaban un final de cuento, sino un comienzo real. Amor maduro, sin promesas vacías, sin brillo artificial, un amor nacido del perdón y del aprendizaje. Entonces, algo inesperado ocurrió. Alejandro sacó un papel doblado del bolsillo interior de su chaqueta. Su voz temblaba un poco, pero sonreía. Era un poema, uno de los que Lucía había escrito en su viejo cuaderno. Lo leyó despacio, mirando al público y luego a ella. No hay ruina, no hay caída si el alma se levanta. Y si el amor sobrevive al fuego, es porque aprendió a arder sin destruir. Hubo un silencio largo, profundo. Algunos lloraron, otros cerraron los ojos. Lucía se acercó y lo abrazó. «Ese poema lo escribí cuando creía que nadie lo leería», susurró. «Por eso lo guardé»,
respondió él, porque sabía que algún día tendría que leerlo en voz alta. El cielo de Cartagena se tiñó de naranja y rosa. En el patio, las bugambillas caían sobre las mesas como lluvia de flores. La música volvió a sonar, un bolero antiguo, el favorito de Elvira, y mientras bailaban, la ciudad entera parecía reconciliarse consigo misma. El amor no borra el pasado, lo integra y lo transforma en camino. Porque empezar de cero no es empezar de nada, es comenzar con todo lo aprendido, con todas las heridas convertidas en mapa. Si esta historia te ha conmovido, apóyanos con un me gusta, activa la campanita de notificaciones, suscríbete al canal y comparte este video con alguien que crea en el poder de empezar de nuevo. Cuéntanos en los comentarios qué te ha parecido este final, qué enseñanza te deja y desde qué ciudad nos acompañas, porque cuando el alma se atreve a comenzar de nuevo, no lo hace desde el vacío, sino desde la verdad. Y esa siempre es la victoria más hermosa.